Hola, bienvenidos a RT. Tenemos una jornada llena de información. Vamos con titulares. Comenzamos en España. Tras el fallo del Tribunal Supremo a los independentistas, no cesan las protestas en Cataluña. Y mientras miles se manifiestan en el centro de Barcelona, otro grupo bloquea el aeropuerto de la ciudad. Ecuador, borrón y cuenta nueva. Las grandes manifestaciones derivaron en la derogación del polémico decreto que elimina el subsidio a los combustibles. La mesa de diálogo condujo al fin de las marchas y los dirigentes indígenas insisten en la renuncia de los ministros de Gobierno y Defensa. Sexto día del operativo turco contra los kurdos en territorio sirio. Las fuerzas gubernamentales árabes avanzan hacia la frontera tras un acuerdo con el grupo étnico. Trump aplicará a Turquía aranceles del 50% al acero, además de sanciones a los ministros de Interior, Defensa y Energía. Visita oficial de Vladimir Putin a Arabia Saudita. Tras más de una década, el líder ruso viaja a Riad para sostener un encuentro bilateral con el rey. Las naciones firman la Carta de Cooperación de los países productores de petróleo, entre otros acuerdos. Es tiempo que comencemos a revisar las noticias en estos 30 minutos. Bienvenidos. Más de 50 personas resultaron heridas en las protestas en el aeropuerto de Barcelona. Esto después de conocerse la condena contra los líderes independentistas presos. Los manifestantes bloquearon la terminal aérea, lo que provocó que fueran cancelados más de un centenar de vuelos. Las marchas también se extendieron por las calles de la ciudad. Francisco Guaita nos amplía la información. Jornada de manifestaciones en distintos puntos de Cataluña para protestar por la sentencia del proceso independentista. Una sentencia que pone fin a un juicio crucial, vital, en la reciente historia de España. El Tribunal Supremo ha condenado a entre 9 años y 13 años a 9 líderes independentistas. El grado de las condenas depende de la responsabilidad. La máxima ha sido contra el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, con 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación por sedición y malversación de fondos. También por sedición y malversación de fondos han sido condenados los exconsejeros Turull, Romeva y Dolores Bassa. Luego viene la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, que ha sido condenada a 11 años y 6 meses de prisión y también a ese mismo tiempo de inhabilitación. Después están 2 exconsejeros que en este caso solo han sido condenados por sedición, Forn y Rull, y luego los Jordis, los 2 presidentes de las asociaciones que durante ese tiempo de septiembre y octubre del 2017 coordinaban toda la parte de las movilizaciones cívicas, que han sido condenados a 9 años por sedición. La gran pregunta de esta sentencia era saber cuál era el tipo de dimensión que habían tomado los acontecimientos en septiembre y en octubre del 2017. El Tribunal Supremo ha dicho que ha habido violencia, pero no suficiente para la rebelión, es decir, no ha habido un acto contra la Constitución, no se llegó a consumar, a posibilitar que se consumara un acto a favor de la independencia de Cataluña. Lo que sí que hubo fueron actos contra el orden público, y es por eso que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia contra 9 líderes independentistas por sedición. Mientras tanto, ahora lo que queda es que, más allá de que la sentencia del Tribunal Supremo sea firme, tienen la posibilidad de recurso de amparo, primero ante el Tribunal Constitucional y luego ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo cierto es que esta sentencia ya es firme y lo único que pueden hacer los abogados es hablar si ha habido una vulneración de derechos contra los líderes independentistas. Ha sido una jornada completa de concentraciones, de manifestaciones en diferentes puntos de Cataluña, en Tarragona, en Lleida, también en Barcelona, pero sobre todo el punto más álgido se ha dado a partir de la 1 de la tarde en el aeropuerto de Barcelona. Un momento sin precedentes en todos este tipo de manifestaciones que se han dado en Cataluña en los últimos años. El equipo de RT estuvo ahí y esto es lo que les contamos.
El independentismo catalán ha reaccionado ante la sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado a sus líderes políticos bloqueando uno de los lugares estratégicos de aquí de Cataluña, el aeropuerto. Gritos de libertad, presos políticos y sobre todo con una idea clara: tener una reacción importante no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Decenas de vuelos no han podido salir de aquí, del aeropuerto del Prat, y miles de turistas se han quedado bloqueados. Es la manera de dar a conocer esto y que la gente se dé cuenta de lo que realmente está pasando aquí, porque hasta ahora las manifestaciones, y continuarán siéndolo, son pacíficas. Ni un papel en el suelo, siempre lo decimos, y ha sido así. De momento, esto no ha servido para nada. Solo hay represión y más represión. Desde la 1 de la tarde, hora local, han ido llegando aquí miles de manifestantes. Venían desde el centro de la ciudad, han llegado en tren, algunos caminando 3 horas y con el blindaje de la policía y los problemas de los cortes de carretera. Sin duda, esta manifestación es un punto de inflexión. Habíamos visto concentraciones en las calles de Barcelona, en el centro, también habíamos visto cómo se rodeaba el Parlamento, pero esta zona estratégica del aeropuerto es un paso más a este tipo de manifestaciones. Aquí dice la gente que no solo hay independentistas, sino que hay muchos catalanes que están en contra de la condena a los líderes independentistas. Que aquí no solo estamos la gente independentista, que esto no es una cuestión de independencia o no, es cuestión de dignidad humana, que hay muchísima gente que se va a pasar muchísimos años en la cárcel sin haber hecho nada y que es súper injusto y es súper triste. Mientras esta ha sido la reacción social del independentismo, institucionalmente ha respondido el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, condenado. Ha dicho que esta sentencia es una venganza. La expresidenta del Parlamento, también condenada, ha dicho que la injusticia se ha consumado. Y a las 11:30 de la mañana de este lunes hablaba el presidente de la Generalitat, Quim Torra, diciendo esto. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra, el voto y la libertad. La amenaza, la prisión y el castigo no son la solución de nada. El uso del Código Penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia. Desde hacía semanas, meses, estaba preparando el independentismo este día. ¿Cómo reaccionar? Así ha sido, con el aeropuerto bloqueado, pero hay que esperar a ver cómo reaccionan en los próximos días. Sin duda, dicen, con un suma y sigue de manifestaciones y concentraciones por toda Cataluña. El portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, opina que los líderes independentistas catalanes podrían acogerse a ciertos beneficios penitenciarios al haber pasado ya 2 años en la cárcel. Una de las cuestiones sería, digamos, los beneficios penitenciarios. Si pueden acceder ya directamente a un régimen de semilibertad o tienen que pasar previamente por un segundo grado. Bueno, hay que recordar que estas personas llevan 2 años en prisión, con lo cual eso ya es cómputo para, en su día, ser merecedores de un 3er grado, que en principio corresponde a la Administración Penitenciaria catalana, pero que siempre está bajo la supervisión y control de la autoridad judicial. Desde Rusia llaman a las partes del conflicto en Ecuador a que lleguen a una vía sin violencia y arreglar las controversias exclusivamente según la ley. Mientras en el país latinoamericano finalizó el paro nacional, así como el estado de excepción y el toque de queda, tras el anuncio de la derogación del decreto 883. El dictamen retiraba los subsidios al combustible, aumentando su costo. Entre otras medidas económicas, Ricardo Romero nos trae todos los detalles. Ecuador vive su primera jornada de calma luego de la derogación del decreto 883 a partir de la conformación de una mesa de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas. Recordemos que la República de Ecuador estuvo sumida en protestas, manifestaciones, enfrentamientos entre los representantes de las nacionalidades indígenas y la policía ecuatoriana, también conformando, si se quiere, una especie de barricada y una ciudad sitiada en cuanto a la capital de este país. Hablamos de
Quito. Justamente en Quito se están desarrollando tareas de limpieza para normalizar el estado de la situación de esa ciudad. Están trabajando allí también los movimientos indígenas para colaborar con las autoridades municipales y dejar todo en condiciones en lo que es la primera jornada sin protestas importantes en las distintas ciudades de Ecuador. Recordemos, el decreto ha sido derogado, se ha conformado una mesa técnica de diálogo para establecer un nuevo decreto que involucre a todas las partes y que escuche cada uno de los planteamientos que han hecho, no solo los movimientos indígenas, sino también el gobierno de Lenín Moreno. Mañana, martes 15 de octubre, habrá una nueva reunión de diálogo para poder establecer los lineamientos especiales que se van a vivir a partir de ahora, luego de las tensas jornadas que se propiciaron en la República de Ecuador y principalmente en la ciudad de Quito. Vamos a escuchar al representante de las Naciones Unidas en este país sudamericano, Arnaud Peral, quien mencionaba la importancia de haberse sentado en una mesa a conversar y haber derogado principalmente el decreto que generó los problemas que vivió Ecuador en los últimos días. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. 9 representantes de los movimientos indígenas, 6 voceros del gobierno conforman esta mesa técnica de diálogo que está trabajando para elaborar un nuevo decreto. Hay que decir que en la primera reunión de conversación que tuvieron las partes involucradas se ha dicho mucho. El propio presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que en ningún momento quiso perjudicar a los movimientos indígenas, que siempre propició el desarrollo rural al plantear el decreto 883 y que escuchará a las partes el tiempo que sea necesario para poder establecer la paz en el Ecuador. Por su parte, Jaime Vargas, el representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que hay que dejar de lado la tosudez, que este gobierno es un gobierno de derecha y del Fondo Monetario Internacional y que a partir de ahora el nuevo decreto y las nuevas medidas que se conformen deben tener la veeduría de la Corte Constitucional de la República de Ecuador. Pero le hemos consultado a los ciudadanos de este país sudamericano cuáles son las sensaciones luego de las jornadas de violencia que se vivieron, luego también de la derogación del decreto 883 y a partir de ahora la conformación de una mesa técnica de diálogo que establecerá, entre otras cosas, que no haya más violencia en este país sudamericano. Escuchamos sus palabras. Yo pienso que ha pasado mucho tiempo y es el momento de que se decida y se garantice la paz del país, porque el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, ha puesto sus condiciones y pienso que es la mejor manera de poder dar solución al país. Un día laborable, recuperar todo el dinero que se ha perdido. El país ha perdido mucho dinero por esta paralización que ha habido. ¿Cree que la conformación de una mesa de diálogo es la forma de resolver el asunto? Seguramente que sí. El diálogo es lo primordial. Si no hay diálogo, no se hubiera llegado a ningún acuerdo. Han llegado a un acuerdo justamente no solamente la parte indígena, sino toda la mayoría del pueblo ecuatoriano que está en contra del paro ocasionado por la CONAIE y los actos de vandalismo que han existido por ahí. En tanto, se ha generado una enorme polémica a partir de la detención de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón. Fue en el marco de un operativo encabezado por la Fiscalía de Ecuador en horas de la madrugada, donde se aprendió a la funcionaria pública, quien dijo que se la lleva detenida tan solo por estar cerca del expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Debemos recordar los datos que ha aportado la Defensoría de este país sudamericano. 1.340 personas heridas, 1.152 ciudadanos que han sido detenidos a lo largo de estos más de 10 días de protestas y enfrentamientos con la policía y al menos 7 personas fallecidas. Recordemos, se ha terminado el toque de queda, se ha levantado el estado de excepción y la mesa de diálogo está trabajando para conformar un nuevo decreto y que la paz se restablezca por completo en la República de Ecuador. Y el analista internacional Alexis Matute opinó sobre si podrá evitar el presidente ecuatoriano que su imagen sea afectada por esta crisis. Yo creo que el que queda más debilitado con todo esto es justamente Lenín Moreno, porque haber permitido un diálogo luego de 10 días teniendo muertes de compatriotas en las calles no lo deja bien parado como primer mandatario.
Sin embargo, hay que entender también el cerco mediático que existe en el país y el poder que él tiene ante los medios de comunicación actualmente. Entonces, difícilmente va a tener algún tipo de resultado negativo a corto plazo. El presidente de Estados Unidos firmó la orden que implica el aumento de aranceles al acero de Turquía hasta un 50%. También declara la suspensión del diálogo sobre el acuerdo comercial. Lo hace después de señalar que la ofensiva turca en Siria pone en peligro a los civiles y amenaza la paz en la región. Nuestra corresponsal, Elena Villar, en directo. Hola Elena, ¿qué tal? Un gusto de saludarte. Amplíanos estas nuevas medidas, por favor. Hola Pablo, ¿qué tal? La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha tomado medidas contra 3 ministros y altos funcionarios del gobierno turco en respuesta a las operaciones militares de Turquía en Siria. Las acciones del gobierno turco ponen en peligro a civiles inocentes y desestabilizan la región, lo que incluye socavar la campaña para derrotar al Estado Islámico, dice ese comunicado. El ministro de Defensa, el ministro de Energía y Recursos Naturales, así como el ministro del Interior están entre los afectados. También los ministerios enteros como institución en los 2 primeros casos. Las personas e instituciones financieras extranjeras que realicen además ciertas transacciones con los sancionados podrían también ser penalizadas. Así lo ha asegurado Steve Mnuchin. Cabe destacar, eso sí, que Washington excluye a las ONGs humanitarias internacionales o a Naciones Unidas en Turquía, también al propio gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, el vicepresidente Mike Pence ha asegurado que Donald Trump está hablando con los líderes de la región para conocer el estatus de las operaciones, entre ellos con el presidente turco, al que pidió un alto al fuego. Ha asegurado que Estados Unidos busca una negociación, por lo que el propio Pence viajará a Turquía para intentar el cese de la violencia y liderar los esfuerzos de mediación. Previamente a estas declaraciones, Donald Trump ya había anunciado que iba a imponer sanciones a altos cargos y exfuncionarios del gobierno de Turquía, también una subida arancelaria del acero al 50%, el nivel previo a la reducción del pasado mes de mayo. Estados Unidos, según el comunicado hecho público, además ha parado inmediatamente las negociaciones del acuerdo de $100.000 millones previsto con Turquía. La orden ejecutiva autoriza a Estados Unidos en general a imponer sanciones de carácter financiero, de bloqueo de propiedades e incluso de entrada a Estados Unidos. En dicho comunicado, el presidente ha pedido a Turquía que priorice la protección de civiles y asegura que las víctimas civiles, la destrucción de infraestructuras y poner en el objetivo a minorías religiosas o étnicas es inaceptable. He sido perfectamente claro con el presidente Erdogan. La acción de Turquía está precipitando una crisis humanitaria y estableciendo condiciones para posibles crímenes de guerra, ha aseverado Donald Trump. Por otro lado, el presidente también ha confirmado en ese texto la retirada de los miembros estadounidenses en servicio desplegados en Siria, aunque habrá una pequeña presencia en el sur del país, y ha amenazado: estoy plenamente preparado para destrozar rápidamente la economía turca si los líderes turcos continúan con su peligroso y destructivo camino. Finalmente, destacar que el secretario de Defensa ha afirmado que la próxima semana se reunirá con sus aliados de la OTAN para que tomen medidas diplomáticas y económicas contra Turquía. Mark Esper ha calificado la acción militar de innecesaria e impulsiva y ha asegurado que Erdogan tiene toda la responsabilidad, entre otras cosas, de un posible resurgimiento del Estado Islámico. Muchísimas gracias por tu reporte, Elena. Las tropas sirias han tomado el control de algunas localidades norteñas después de que lograran un acuerdo con los kurdos para ayudarlos a frenar la ofensiva turca. Mientras tanto, la Unión Europea declara que las acciones de Turquía amenazan la seguridad y estabilidad de la región. Por su parte, Erdogan declaró que no dará marcha atrás a su cooperación. María Isabel Ceballos está junto a nosotros. ¿Qué tal? Hola, Isabel, Pablo. por favor, cuéntanos.
¿Cómo está la situación? Bueno, Damasco ha enviado tropas a la frontera noreste precisamente para dar apoyo a las milicias kurdas, lo cual ha sido bien recibido por la población en medio de toda la crisis humanitaria que en efecto se ha desatado en esta zona. Decir que en el ámbito geográfico justamente podemos ubicar en donde ya incluso se encuentran izadas banderas sirias después de las negociaciones entre las milicias kurdas y el gobierno sirio. La última ciudad en donde hay despliegue de las fuerzas sirias es en Manbij. Además, podemos identificar las zonas en donde se encuentra la presencia turca con los bombardeos que han dejado solamente en el último ataque más de 10 muertos civiles, entre los cuales se encuentra un periodista de la agencia de noticias kurda Asahi. Precisamente. Sí, vamos a escuchar las declaraciones de la población que se encuentra desesperada y clamando incluso por ayuda de la ONU. Miren su injusticia, miren, filmen su injusticia, filmen. Miren su injusticia, miren. Somos civiles y miren lo que nos hicieron. Ni siquiera salimos de casa, pero nos golpearon. Están apuntando deliberadamente a los civiles, están apuntando deliberadamente a los civiles. Los turcos, hemos sido golpeados por los turcos. ¿Dónde está la ONU? Que vengan a ver la sangre de nuestros hijos en el suelo. ¿Por qué no aparecen? Nuestros hijos se han ido, nuestras hijas se han ido y nuestra fuerza también. ¿Y cuál es la reacción de Turquía al respecto? Básicamente que continuarán los ataques. Un alto funcionario del gobierno de Recep Tayyip Erdogan, el ministro de Relaciones Exteriores, ha dicho lo siguiente: la razón de la operación de Turquía en el norte de Siria fue el incumplimiento de las promesas de Estados Unidos y que procederán con su objetivo de terminar con los kurdos a quienes consideran terroristas. Además, ha pedido la intervención de la OTAN, y esto el presidente de Turquía, considera que como miembro de esta organización merece esta intervención. Somos un aliado de la OTAN. Tengan en cuenta que esos países son todos miembros de la OTAN. La OTAN tiene el artículo 5. Estamos por el momento bajo la presión y el acoso de una organización terrorista. ¿De qué lado deberían estar esos países según el artículo 5? Deberían estar de nuestro lado. ¿Y qué piensan sus aliados sobre esto? Bueno, los aliados, parte de la OTAN, además ya han confirmado algunas sanciones. Habíamos escuchado antes en el reporte de nuestra colega de Washington las económicas de Estados Unidos, pero en este caso Países Bajos, Noruega y Finlandia anunciaron sanciones a la exportación de armas a Turquía, a quienes se han sumado Francia y Alemania. Por cierto, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores anunció en este contexto que los países miembros tomarán cualquier decisión en conjunto, en coordinación, si se trata de exportación o venta de armas a este país. De su lado, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha recordado que el proceso de Astana seguirá siendo la mejor solución a la situación siria. Recordemos que este proceso en el que participó Rusia, Siria y Turquía busca la paz, busca una respuesta o una salida pacífica en la cual se había comprometido Turquía. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Pablo. El ex militar José Antonio Alcaide considera que las acciones de Turquía son parte de una limpieza étnica. Escuchemos sus palabras. Los turcos están entrando en esa zona precedidos por mercenarios a su servicio que están haciendo una auténtica limpieza étnica. Yo no creo que el señor Erdogan se haya lanzado alegremente a una guerra en el Kurdistán sin el beneplácito por detrás nunca diciéndolo, pero sí por detrás de la propia OTAN. Tenemos en cuenta que la OTAN es Estados Unidos y por ende Israel. Y indiscutiblemente hay una cosa que está muy clara, y es que el señor Trump se le llena la boca de voy a hacer, pero en este caso los tweets que tiene él, que yo los he leído, son de risa. Una de dos, o no tiene ni idea de qué va el problema turco-kurdo, o está tratando simplemente de contentar a aquellos que puedan disentir de lo que hace. La OTAN va a hacer lo que diga Trump, y en este momento es dejarle unos días las manos sueltas a los turcos para que arreglen un poquito la situación en su frontera.
El presidente ruso realizó su primera visita oficial a Arabia Saudí desde el año 2007. Tras su reunión con el rey, firmaron más de 20 acuerdos en cooperación espacial, comercial y científica, entre otras esferas. En su discurso, Vladimir Putin destacó la contribución saudí en el avance de la cooperación entre Moscú y Riad. Subrayó que las relaciones bilaterales fueron establecidas hace más de 90 años. También recalcó la importancia de la coordinación entre ambos países para garantizar la seguridad en Oriente Medio y en el África del Norte. Además, señaló que el intercambio comercial ha aumentado con el apoyo saudita. Fueron destinados 10.000 millones para inversiones directas a Rusia. Avanza la investigación lanzada por los demócratas sobre el posible proceso político contra Donald Trump. Esta jornada, la ex asesora del presidente norteamericano prestó testimonio en el Congreso. Por su parte, Trump afirma que el caso es todo un fraude. Boris Kuznetsov nos trae más datos. Donald Trump arremete contra los demócratas. Así, el líder norteamericano dice que toda la situación con el impeachment es el intento de los demócratas de vengarse de él después de su fracaso durante los comicios presidenciales. Así, Donald Trump dice que su equipo está listo para denunciar a los principales artífices del impeachment. Mientras tanto, se lleva a cabo la investigación para averiguar si el abogado personal de Donald Trump, Rudolph Giuliani, pudo afectar el trabajo de la ex embajadora norteamericana ante Ucrania. ¿Por qué es importante ese país en ese escándalo político norteamericano? Porque los demócratas creen que precisamente en ese país Donald Trump quiso encontrar los materiales comprometedores vinculados con la familia de Joseph Biden, y así podemos también decir que muchos creen que precisamente Joe Biden podría ser el principal rival político de los republicanos en los próximos comicios. Es curioso también mencionar que anteriormente los medios apuntaban a que la señora Yovanovitch fue destituida por Donald Trump después de su conversación con Giuliani, quien afirmaba que ella estaba obstruyendo la realización de una investigación para averiguar las actividades de la familia Biden en Ucrania. Ahora también invito a escuchar la opinión de ambos lados, tanto de los demócratas como de los republicanos. Creo que Yovanovitch ha sido una diplomática ejemplar y merecía un trato mejor que el lamentable que recibió por parte de este presidente y del secretario de Estado. ¿Y qué tal si los demócratas les otorgan a los republicanos y al presidente los mismos derechos que demandarían si la situación fuera al revés? Así, en toda esa situación también son muy importantes los testimonios de otros diplomáticos que podrían estar involucrados en el escándalo. Así podemos destacar la figura del embajador de Estados Unidos para la Unión Europea, Gordon Sondland. Asimismo, también en toda esa historia hay muchos detalles porque es una historia muy intrincada, pero parece que se ha calentado tanto que ahora los demócratas han debatido la posibilidad de detener a los funcionarios de la Casa Blanca, los que se negarán a dar su testimonio, según han informado los medios de comunicación. Todo apunta a que, de hecho, en el próximo futuro va a haber más y más capítulos de ese culebrón político. Y con esta noticia llegamos al final de nuestro informativo. Recuerde que puede revisar toda la información en cualquier minuto del día a través de actualidad.rt.com. Vamos a una pausa y regresamos con titulares.